Vamos a ver el método de la resistencia última para diseñar secciones de concreto reforzado. Como podemos ver acá, que hay una sección de una viga típica con una altura h y ancho b. A partir de su eje neutro, como sabemos que el concreto solo está en la capacidad de recibir fuerzas y esfuerzos a compresión, entonces presenta una zona arriba de su eje neutro que va a aportar resistencia a las fuerzas de compresión y una zona que no está funcionando. Para equilibrar los momentos externos que pueden existir, a los que puede estar afectada nuestra viga, lo que hacemos es colocar unas barras de acero distanciadas del eje neutro, una distancia de menos KUD, para generar una tensión U que va a compensar la compresión CU y van a generar un momento resistente. Este diagrama de compresión CU no siempre es de esa forma. Debido a esto, el señor Whitney planteó una función continua de compresión. Nuestra compresión será el volumen de ese bloque, que tiene por altura 0.85 F'C, que es la reducción del punto de fractura del concreto, multiplicado por la altura. La altura al eje neutro no la disponemos en este momento, por eso vamos a colocar un factor KU que multiplicado por D, que es la distancia de nuestro refuerzo, nos va a dar este eje neutro. Y aparte de eso vamos a multiplicar por el ancho de la viga que tenemos. Por otro lado tenemos las barras de tensión. La expresión para la tensión es prácticamente similar. Sería el área de acero por el F sub y del acero que se esté utilizando. Teniendo en cuenta que el A sub S está en función de las dimensiones de la viga. Entonces la viga tiene un B y un D. A sub S puede ser determinado como una cuantía de estas dimensiones de la siguiente forma: ρ por B por D por el FY. Suponiendo una viga solicitada ciertas acciones, que en su centro tiene una acción de momento actuante. Si hacemos un corte, vamos a tener lo siguiente: un momento actuante y para contrarrestar este momento, estas cargas CU y TU generarán un par resistente y por ende tienen que tener el mismo valor. Teniendo en cuenta eso, vamos a igualar CU y TU. Entonces obtenemos en esta expresión tenemos términos similares que podemos cancelar y lo único que conoceríamos sería el factor KU, que nos daría la distancia al eje neutro. Entonces despejamos KU de la siguiente forma: esta expresión nos permite conocer la profundidad del eje neutro en función de la cuantía y la calidad de los materiales. Lo que podemos observar acá es una vista lateral de nuestra viga y tenemos nuestras fuerzas resultantes del bloque de compresión y de las barras de tracción, y vamos a encontrar las distancias del punto de aplicación de la carga de compresión.
como no tenemos ninguna variable que nos define esta distancia, vamos a suponer un factor k sub 2 que multiplicado por KUD nos va a dar el punto de aplicación de la carga de compresión. Ese factor K2 se va a denominar menor que la unidad por hallar el punto de aplicación de la carga. Sabiendo que un momento actúa en este sentido en nuestra viga, necesita un par resistente en este otro sentido, y que, como hemos dicho en la expresión anterior, CU es igual a TU, entonces el momento interno de la sección va a estar determinado por la fuerza con su brazo respectivo. De ahí obtenemos esta expresión, en la que expresamos el momento externo en términos de la compresión por la distancia entre compresión y tensión, y que al mismo tiempo es igual a la tensión por la distancia entre las mismas fuerzas. Entonces vamos a tomar para nuestro caso el momento y la tensión para hallar la ecuación para el diseño por resistencia última. Sabiendo que ya encontramos TU y KUD de nuestro proceso anterior, repasamos TU y KUD en esa ecuación, obteniendo el siguiente resultado. Aquí en este resultado aparece el factor K1. Este factor K1 surge cuando se hace la reducción de este bloque de compresión. Como sabemos que no es un bloque perfectamente recto, se usa un factor K1 que nos da un esfuerzo a compresión promedio en la sección de concreto. De esta ecuación tenemos varias incógnitas: la cuantía ρ de la sección, el K2 que es el factor para hallar el punto de aplicación de la compresión, y el K1 que es el factor promedio que se utiliza para disminuir los esfuerzos de compresión del concreto. Se realizaron mediante la realización de ensayos, se llegó a la conclusión de que M es igual a K sub 2 sobre 0.85 K sub 1, y se determinó que este valor era equivalente a 0.59. Reemplazando este valor de 0.59 en nuestra ecuación inicial, vamos a llegar a esta expresión, que en definitiva la expresión que vamos a usar para el diseño de concreto reforzado.